Todo cambia. Las modas, las aficiones, las artes, los gustos. Cambia nuestra forma de entender el mundo, de vivir en él. La naturaleza cambia, pero la esencia, la raíz y el valor que le damos a las cosas permanecen. Y lo auténtico prevalece. Aquí, en Castilla y León, los paisajes cambian durante todo el año, pero la belleza prevalece. Desde que nuestros antepasados colocaran las primeras piedras, la arquitectura ha cambiado. Pero la monumentalidad perdura. La forma de alimentarnos y la forma de cultivar ha cambiado, pero el sabor de la tierra permanece. La forma que tenemos de ganarnos la vida, de ganar en la vida, ha cambiado. Pero seguimos caminando. Y las ganas de vivir prevalecen, tejiendo nuestros pasos, tejiendo el futuro. Castilla y León. Introducción un poco de tu centro, por supuesto, y ahora profundizamos un poco en la inteligencia. Genial. Bueno, pues gracias por la introducción. La verdad que es una pena que algunos de los que han hablado antes se hayan ido, porque estábamos hablando también del tema de la inmigración cualificada. Lo estamos hablando tú y yo. Yo nací en Chile hace 50 años. Mi familia vino huyendo de la dictadura de Pinochet y cuando llegamos a España fue el golpe de Estado de Tejero. Eso fue en el transcurso de una semana y por eso hablo castellano, como me veis, que parece que he nacido a 5 kilómetros de aquí, ¿no? Yo tenía 6 años. Y creo que tú también eres de por allí. Toda la familia es de Miranda de Ebro, no tiene nada que ver, pero mi padre era periodista y casualmente me adelanté, fui 8 vecinos, me estaba ya aburriendo y nací en Buenos Aires. Pero igual, o sea, que también somos, somos del hemisferio sur. Bueno, digamos que somos extranjeros y bueno, inmigración cualificada no lo sé, pero vamos, yo tuve la ocasión de desarrollar mi vida tanto personal como profesional, académica aquí. Estudié Ingeniería de Telecomunicación en la Politécnica de Madrid y luego he hecho varios estudios de posgrado, ¿no? Había preparado una pequeña presentación que si queréis pinchamos rápidamente. No me guardo siempre la intención de dar clase, con lo cual voy a empezar desde el principio, ¿vale? De hecho, ahora le comentaré a Graciano también, yo cambiaría el título, ¿no? El subtítulo, no Prince Poder, evidentemente, ¿no? Que lleva 12 años, pero sí el ser empresario hoy en España y en Europa, y también teniendo un guiño, evidentemente, a la diversidad, pues ser empresaria, ¿no? Y el tema de la IA al final, pues siempre es interesante hacer algún juego de palabras, y lo que intentaré hablar rápidamente, ¿no? En 10-15 minutos es una pequeña introducción sobre algunas de las cosas que son relevantes alrededor de la inteligencia artificial. Y luego, ¿no? Pues que podamos, ¿no? Comentar también algunos temas, ¿no? Algunas preguntas, ¿no? No me presento mucho más allá de lo que ya os he dicho, os he comentado. Parece que el tema de la inteligencia artificial es algo nuevo, es algo tremendamente distinto y diferente. Y aquí os presento algunas de las olas que hemos vivido a nivel tecnológico y sobre todo a nivel de Internet en los últimos años, ¿no? Es decir, Internet nace como una red militar en el año 62 y a partir de ahí la triple web en el año 89, la web controlada más por los usuarios, donde los usuarios podíamos subir el contenido, se conoce como web 2.0, a partir de ahí la web en el móvil, donde prácticamente todos ya accedemos a través de dispositivos móviles, y en esta última versión, o digamos de web 3, es la vinculada
a lo que serían temas de metaverso, blockchain, gracias, inteligencia artificial y demás, ¿de acuerdo? Con lo cual para mí es una ola más. Y eso es importante también destacarlo porque es muy difícil, ¿no?, intentar inculcar este tipo de enseñanza y capacidades, y de hecho se estaba comentando también antes el tema de la formación profesional, si no pensamos que este tipo de olas van a seguir viniendo continuamente, y no solo para la gente joven, sino también para los que tenemos una cierta edad, ¿no?, que parece que con 50 ahora nos llamamos senior y tenemos que estar mirando hacia más la jubilación que hacia otros lados, ¿no? Rápidamente, ¿qué es la inteligencia artificial? Básicamente es algoritmos y sistemas que aprenden, ¿no?, de manera relativamente automática, pero también guiada alrededor de los datos, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta que para que la inteligencia artificial se desarrolle necesitamos tener buenos datos, cosa que en España pasa en muy poquitas empresas, ¿no? Graciano lo conoce bien también porque es familiar suyo. España fue uno de los primeros países que nombró lo que se llama un jefe digital en el gobierno, ¿no?, el Chief Digital Officer, ¿no?, que también se apellida Palomo y ha sido uno de los principales impulsores del desarrollo del gobierno del dato en España, ¿no?, tanto a nivel institucional como a nivel también gubernamental, ¿no? Aquí dentro de lo que hablamos de inteligencia artificial también es muy importante no solo pensar que las máquinas hacen todo solas, sino también que tenemos que enseñarlas y que tenemos que guiarlas, ¿no? En un recorrido rápido también de lo que sería la inteligencia artificial, nace en el año 56, es decir, que tampoco pensemos que es algo de antes de ayer. Lo único sí es verdad que a finales de 2021 empieza a desarrollarse ya con gran auge lo que es la inteligencia artificial generativa, que tiene cierta autonomía, digamos, en la prestación y en la presentación de resultados, pero hablamos también de aprendizaje vinculado a las máquinas, deep learning, que es aprendizaje profundo y sobre todo muy vinculado a mayor capacidad de computación por parte de los ordenadores, para acabar generando pues esa nueva ola de inteligencia artificial generativa. Que también para mí, para dejar una declaración relativamente intensa, es una ola de la que no nos vamos a escapar, no nos estamos escapando a ninguno y prácticamente da igual la edad que uno tenga. Incluso también os diría más, y si quieres luego hablamos sobre esto, la inteligencia artificial generativa es muchísimo más fácil que la entienda y la desarrolle bien personas mayores, de mayores de 50 años, ¿no?, de 60, porque estamos muy acostumbrados también a conversar, a hablar y a hacernos preguntas mucho más que la gente joven, ¿no? Con lo cual ahí a nivel de empleabilidad, si tenemos en cuenta que todavía nos quedarán, por lo menos a mí, 20 años de vida profesional, si nos conseguimos jubilar a los 70, cosa que va a ser mentira, todavía tenemos muchas cosas por hacer, ¿no?, en el futuro. Otro dato interesante también es que ChatGPT en su lanzamiento tardó 5 días en lograr 1 millón de usuarios. Ahí tenéis otros comparables de sistemas de Internet relativamente conocidos como Instagram, Facebook, Twitter, Airbnb, Netflix, que tardaron en algún caso incluso años en lograr ese 1 millón de usuarios. Eso también significa que la tecnología es exponencial y que prácticamente cualquier cosa que tenga valor y que interese se adopta con muchísima rapidez. ChatGPT, que es un poco lo más utilizado, por cierto, ¿cuántos usáis aquí ChatGPT diariamente? Digamos, para los que estáis en online, más o menos la encuesta aquí daría un 20% más o menos de la sala, el otro no, 80% no, o si necesitaría que la instalase, es una aplicación en el móvil, tiene una aplicación de pago que es un poco más potente, pero la aplicación gratuita es relativamente sencilla y prácticamente te puede responder cualquier cosa, de nuevo, si la entrenas bien. Yo hago mucho símil con los sistemas de inteligencia artificial generativa, también con las parejas, ¿no? O sea, para que tú tengas una buena relación de pareja es muy importante la comunicación. Pues con ChatGPT lo mismo. Si tú le hablas bien y le hablas un poco mejor, pues las respuestas que te da son mucho más interesantes. Pero te hace más caso ChatGPT. Te hace más caso que tu pareja, seguro, eso siempre. sobre todo si es ella la que manda. Es ella la que manda en casa. Os decía también que es la punta del iceberg porque hay muchísimas tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial que no solo son vinculadas al texto, ¿no? Hay muchísima desarrollo también en temas de imágenes, en temas de vídeo, en temas incluso de música. Hace poco estaba leyendo una noticia también, conozco gente, por ejemplo, en Netflix, en donde la generación de series, ¿no?, y de películas pues prácticamente va a ser desarrollada con esta tecnología, ¿no? Y os voy a poner 4 ejemplos muy rápidos, ¿no?, para que luego ya entremos en el debate, ¿no?, y las preguntas, ¿no? Pero también, por ejemplo, gente joven que hay por aquí, sistemas que prácticamente con la inteligencia artificial te ahorran muchísimo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, para hacer una presentación, pues puedes usar aplicativos vinculados a inteligencia artificial generativa como Tome, ¿no? Storytelling, en inglés traducido, o sea, la manera de contar, ¿no?, historias, la manera de contar, digamos, no cuentos, pero sí cosas interesantes.
Y es una aplicación muy fácil de utilizar, que prácticamente con un mínimo argumentario, incluso lo puedes dictar de voz, te permite generar una presentación relativamente interesante, ¿no? Si os preguntáis si esta presentación está generada con Tomé, pues sí, prácticamente en un 80% está generado con ella. La generación de imágenes también, sistemas como DALL-E, puedes dar también lo que se llama un prompt, una instrucción, diciendo, especificando cómo quieres que sea esa imagen a generar, y es capaz de generártela razonablemente bien, ¿no? Tened cuidado también a veces, el otro día me presentaron una imagen generada de una persona que tenía 6 dedos para una campaña de una marca de joyerías, ¿no? Y parece que a alguien se le había despistado un poco que esa persona tenía 6 dedos y fue un poquito drama, ¿no? O sea, todavía hay que seguir validando, ¿no?, algunas de las cosas que nos entrega, ¿no? De nuevo, también podemos ver que cuanto más específico seas en la instrucción que le estés dando en el prompt, más detallada va a ser el resultado que te esté dando, ¿no? De nuevo, la importancia de la conversación. Aquí os dejo algunos ejemplos incluso de fotos de alumnos inventados que nosotros hemos utilizado incluso en la propia página web de mi escuela, ¿no?, de ISDI, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, emprendedores, ¿no?, y Ángel lo comentará después, ¿no?, en su intervención, ¿no?, que ya está por aquí. Toda la dinámica vinculada al emprendimiento es muchísimo más fácil también en generar proyectos, el hablar de emprendedores o el estar incluso impulsando startups gracias a herramientas que también son capaces de generarte en 4, 5, 10 minutos prácticamente una página web con algunas instrucciones que tú le puedas dar sobre lo que estás vendiendo, lo que estás haciendo, qué tipo de producto tienes, qué tipo de servicio tienes, ¿no? Y aquí tienes algún pantallazo rápido, en este caso, de un ejemplo, ¿no?, de una empresa de servicios legales, ¿no? Y cómo de rápido puede ser el generar una página web, incluyendo también los mensajes clave, incluyendo alguna imagen, incluyendo incluso el diseño del propio logotipo, ¿no? Un elemento más, y ya casi termino, sería el análisis de información. Muchísimos de nosotros trabajamos, ¿no?, con información, analizamos documentos y herramientas también como Humata, que te permite subir cualquier documento y analizar o extraer o hacer un resumen de la información relevante en ese documento. Evidentemente, esto cuando se implanta en compañías, sobre todo muy liderado en España con Microsoft, lo que están haciendo es generar instancias privadas para que esa documentación no quede en la nube y no fuera accesible a cualquier persona, sino esa documentación privada quedaría dentro, ¿no?, de los registros de la propia compañía para que el propio sistema de inteligencia artificial trabajase digamos, en modo más local, ¿no? Y ahí se analizan documentos legales y demás, con lo cual aquí podéis empezar a pensar, y probablemente tengáis hijos, hijas, familiares o parientes vinculados al mundo legal, cómo afecta, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa a todo el mundo legal, tanto para analizar documentos como para también generarlos, ¿no? Y ya como penúltimo mensaje, una de las cosas más importantes en inteligencia artificial generativa se llaman los agentes, ¿no? Digamos que es un poco esa siguiente evolución. Estamos acostumbrados a tener conversación con, sobre todo, ChatGPT o Copilot, que son los sistemas más utilizados actualmente a nivel empresarial, pero lo que se está empezando a generar también son agentes en los cuales el agente ya tiene capacidad como para discernir o tomar una serie de decisiones, ¿no? Y ahí lo importante es que uno sea capaz de entrenar a su agente, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de herramientas te permiten ya empezar a entrenar a tu agente de una manera relativamente consistente, acostumbrado a cómo hablas, qué tipo de expresiones utilizas, qué tipo de mensajes, si tienes una forma de hablar más abierta o más dinámica, y ese agente, lo que una vez que va aprendiendo de ti, lo que te está ayudando es muchísimo a poder ejecutar tu trabajo en el día a día. Aquí hay un tema que, si quieres, luego hablamos también, y se ha vinculado, comentado también a nivel empleo, a nivel sindical y demás, que es un temazo, y si quieres entramos, ¿no?, para dejarla votando después en las preguntas, que es, hay una tesis bastante instaurada en el mundo de la inteligencia artificial, que es que la implementación a nivel de productividad de inteligencia artificial generativa puede eficientar en torno a un 10, 15, hasta el 20% el trabajo de una persona en determinadas funciones, ¿no? Cuando se comentaba en la mesa anterior, ¿no?, Amador y Graciano hablaban de ese millón, ¿no?, de nuevos empleos, pues probablemente una tesis esté relacionada con esto, ¿no? Si somos capaces de optimizar un 10% del trabajo de algunas profesiones, incluso podríamos ser capaces de liberar un día a la semana, con lo cual ya empezamos a hablar también con el discurso de 4 días a la semana de trabajo. Si liberamos un día a la semana, probablemente tengamos gente que pueda ser capaz de trabajar en ese día que otros dejan de trabajar para generar también empleo, ¿no?
Aquí también en esto, siempre que hablo de inteligencia artificial me gusta ser claro, ¿no? La inteligencia artificial no está para destruir empleo, está para mejorarlo, y la única diferencia va a ser alrededor de algo que también se ha comentado en la mesa anterior, que es el esfuerzo. O sea, quien sea capaz de esforzarse, de estudiar, de estar un poco al día de las herramientas de inteligencia artificial, va a tener evidentemente una ventaja competitiva y luego va a ser capaz también de hacer muchísimo mejor su trabajo. Bueno, aquí os dejo también un ejemplo con Camel, que es un sistema que te permite entrenar inteligencia artificial. Y luego un tema que no es tanto de inteligencia artificial generativa, pero yo no me canso de contar, que es una herramienta que está vinculada a LinkedIn, que entiendo quizás los más jóvenes tengáis LinkedIn como red profesional. Se llama Crystal Knows y es un cuadrito que veis ahí rectangular a la derecha en amarillo. Crystal Knows permite analizar estereotipos de personalidad. Y yo siempre que lo cuento en alguna charla, en alguna clase, es una herramienta tremendamente potente, porque yo, por ejemplo, en mi escuela, las entrevistas de admisión las hago utilizando esta herramienta y me permite saber qué tipo de personalidad tiene la persona que estoy entrevistando. Con lo cual las entrevistas duran, en lugar de una hora, duran media hora. Mi equipo de ventas, cuando está vendiendo por teléfono, también utiliza Crystal Knows para saber qué tipo de perfil es la persona con quien están hablando. Evidentemente, nosotros, por los programas que hacemos, todos los alumnos que estudian con nosotros tienen LinkedIn, porque impartimos programas y másteres profesionales de temas de digital y tecnología, data, inteligencia artificial. Con lo cual, quedaros un poco con esta herramienta. Hay gente que cuando la cuento en clase me pide que le haga el Crystal Knows de su mujer o de su marido. No lo voy a hacer, pero probarlo también, porque os podéis llevar una sorpresa. A lo mejor la persona, sobre todo si tiene LinkedIn, vuestro marido, vuestra mujer, la persona con la que habéis estado conviviendo una serie de años, pues a lo mejor la estáis tratando de una manera inadecuada porque la personalidad que tiene necesita otro tipo de interacción, ¿vale? Y ya para terminar, ¿no? Aquí me gusta también decir que hay actividades exclusivamente humanas, hay actividades exclusivamente de máquina, y por eso también muchas veces se confunde con que la inteligencia artificial está solamente destinada a la automatización de tareas de bajo nivel. Eso es rotundamente falso. Y lo que tenemos que ser capaces de gestionar, y es lo de siempre, y está la dificultad, es ese gris, ¿no? Donde el humano complementa bien a la máquina, es decir, hay sistemas donde una buena base de una buena herramienta generada con inteligencia artificial definida, destilada, curada, digamos, ¿no?, por el humano, aporta muchísimo valor, o donde también la inteligencia artificial es tremendamente poderosa para complementar actividades típicamente humanas, ¿no? Con lo cual, donde nos vamos a estar moviendo va a ser un poco en esa hibridación de actividades entre el humano y la máquina. Así que nada, quería daros esta pequeña introducción para empezar y a partir de ahí pues vamos con preguntas, comentarios, ideas. También en la preparación comentábamos pues todo el despliegue, ¿no?, del Gobierno de España con la estrategia de inteligencia artificial. O sea que yo creo que podemos hablar ahí un montón de cosas. Sí, bueno, incluso antes, en el viejo continente de Europa siempre a veces legislamos, a veces es bueno, a veces es malo, antes de que pasen las cosas. Pues se pasa con la Agenda 2020 a veces, con la responsabilidad social, con el greenwashing, y hemos sido también pioneros en el tema de inteligencia artificial, un poco, a lo mejor por temas éticos, por tema tal, pero un poco cuáles son los objetivos de Europa, de Europa con la inteligencia artificial, y cómo afecta a las empresas españolas que tenemos aquí. Sí, tejido. Aquí también, y por ser sincero, ¿no?, y lo compartía contigo, en la preparación, o sea, conozco bien toda la despliegue, ¿no?, del reglamento de inteligencia artificial. Lo llevo estudiando tiempo y además participé en la selección, aunque no fui elegido, participé en la selección del directora general de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, que tiene sede en La Coruña. Fui uno de los 6 finalistas, me quedé ahí. No, afortunadamente no como España ayer, que ganó la Eurocopa, yo me quedé ahí en cuartos o en semifinal. Y conozco bien un poco toda esa normativa y todo lo que se está haciendo alrededor de este despliegue, ¿no? Y al final, como siempre en Europa, y no va a ser yo quien lo diga, porque seguramente de esto conozca menos que muchos de los que vendrán después en estas jornadas a hablar, pero siempre hay una hiperregulación, pero luego la hiperregulación en este caso alrededor de la inteligencia artificial y el reglamento europeo tiene, digamos, dos ámbitos, ¿no? Uno es el de proteger los derechos fundamentales, ¿no?, de la ciudadanía, y por ende también de las empresas que trabajan con inteligencia artificial, siempre teniendo en cuenta que la tecnología, el 100% de la tecnología que utilizamos de vinculada a inteligencia artificial es americana, no es europea, no es española, ¿no? Con lo cual también a nivel Europa siempre ha habido una dinámica de protección, y no solo viene con la inteligencia artificial, anteriormente fue con los temas de data,
Antes también fue con los temas de almacenaje en la nube, cloud, etcétera, ¿no? Pero luego también intentan promover la innovación, ¿no? Y el desarrollo también de casos de uso. Y ahí significativamente yo siempre abandero que España tiene una posición predominante. Primero porque la normativa de inteligencia artificial va a ser una de las más completas, digamos, ¿no? a nivel mundial. Y segundo, y se ha comentado también antes en la mesa, es la utilización del propio idioma, ¿no? Del propio lenguaje. Muchos de los casos que se están desarrollando en España, casos de uso de inteligencia artificial generativa y también de productividad personal o de ciertos empleos o ciertas posiciones, se están empezando ya a exportar en Latinoamérica precisamente por la habilidad y el uso del idioma, ¿no? Con lo cual, yo creo que serían un poco esos dos objetivos a nivel europeo. Y luego ya si quieres comentamos cómo se tiene que preparar un empresario. Claro, cómo les afecta y cómo pueden evitar posibles sanciones, o sea, que tienen que hacer un poco con la regulación esta. Sí, aquí yo también os diría que durante el año, finales de este año, y sobre todo durante el 2025 vamos a asistir a muchísimo despliegue de algunas recomendaciones, primero recomendaciones y después normativas a nivel empresarial para el uso de la inteligencia artificial, ¿no? El desarrollo de esta agencia de supervisión también implica lo que se conoce como el desarrollo y el análisis de un caso de uso completo, ¿no? Para eso lo que se está empezando a instaurar son entornos de prueba, donde tengamos un sitio, un lugar, donde además de tener una serie de herramientas podamos subir información, podamos hacer formación, podamos analizar también la perspectiva ética o la perspectiva humana que la aplicación de estas reglas puede tener. Es decir, tengamos un entorno donde las cosas primero se puedan probar, ¿no? Y en España, como bien sabemos, también tenemos una particularidad que es el despliegue o el desarrollo, ¿no? de la pequeña y mediana empresa, para lo cual siempre ese tipo de actividades tiene que estar muy vinculada a la pequeña y mediana empresa. De hecho, parte de esta normativa se debe, y sé que es así, desarrollar, por ejemplo, con la COE o con CEPIME, en la Confederación de Pequeña y Mediana Empresa, para que se sumen fuerzas, ¿no? Va a ser muy difícil que para una pequeña empresa de 10, 15, 20 empleados, independientemente del sector en el que esté compitiendo, sea capaz de montar un entorno de pruebas o una serie de casos de uso de manera potente, ¿no? Y por eso el que confederaciones de empresarios puedan ser capaces de agregar un poco ese poder y esa fuerza para que distintas empresas se vayan sumando va a ser la mejor manera de poder hacerlo, además de la formación en sí. ¿Y la agencia esa qué va a hacer, la de supervisión? Bueno, la agencia tiene un mandato inicial que va a ser un despliegue inicialmente de 3 años, donde lo que va a tener que hacer va a ser transponer toda la reglamentación europea e implementarla en España, con la particularidad que tiene, tanto a nivel geográfico, comunidades autónomas y demás, y de las diferentes normativas. Tendrá que también incorporar la parte de la variante lingüística, ¿no? que también va a ser relevante, y luego sobre todo empezar a aportar y a analizar diferentes casos de uso, ¿no? Aquí también en el despliegue, ¿no? de la reglamentación hay diferentes casos de uso que están vinculados al riesgo, ¿no? O sea, evidentemente yo creo que a nadie se le escapa la aplicación de inteligencia artificial en situación médica, pues sería un caso de uso alto o muy alto, y caso de uso alto, por ejemplo, y se está empezando a ver así, sería el uso de inteligencia artificial para discriminar si puedes tener un préstamo o no. Es decir, que incluso estos sistemas pueden estar ya decidiendo sobre quién puede tener un préstamo y quién no. Entonces, ese tipo de casuísticas, ¿no? Por esos niveles, va a ser algo que también esta agencia tiene que ayudar a identificar, tiene que ayudar también a trabajar y sobre todo vincular muchísimo, y en esto la reglamentación es muy clara, la perspectiva ética y humanística sobre las decisiones que se estén tomando, ¿no? al respecto. Y la estrategia del gobierno, que se publicó en junio, creo, está de acuerdo, o sea, ¿cuáles son los puntos claves de eso y si está en concordancia con lo de Europa, supongo? Sí, bueno, se publicó la estrategia en junio y yo creo que bueno fue un primer despliegue. Sobre todo lo que se está vinculando, ¿no? en esa estrategia es las dinámicas formativas, ¿no? Ya no solo a nivel gubernamental, sino nosotros, por ejemplo, en mi escuela en ISDI también a nivel particular lo vemos. Es muy difícil adoptar un sistema tecnológico si la gente que lo tiene que utilizar no sabe cómo funciona ese sistema.
Con lo cual, los primeros despliegues, y lo estamos viviendo en empresas, es primero formativo. O sea, yo estoy asistiendo, evidentemente no diré los nombres de las empresas, pero por ejemplo a vueltas atrás tremendamente notables, ¿no? Porque os cuento el caso y os podéis imaginar un poco la situación. Empresa productiva en España, del sector moda, donde tiene más de 500 diseñadores en plantilla y donde introducen un sistema de inteligencia artificial que les puede ayudar a hacer mejor las cosas, ¿no? Y si uno piensa de una manera inocente, pues evidentemente les puede ayudar mucho. Pero cuando se trata de una empresa sindicalizada y con más de 500 diseñadores que específicamente diseñan ropas y complementos de moda, pues una tesis o una pequeña alarma, ¿no? O gran alarma que surge es: si la tesis de productividad se cumple, significa que entre 50, 75 o 100 compañeros de los 500 que estamos haciendo esto, dentro de poco perderán su empleo, ¿no? Con lo cual, si este tipo de despliegues no se hace adecuadamente, no se hace utilizando dinámicas también de formación, donde la propia persona que va a utilizar esta herramienta vea que eso genera una serie de beneficios, ¿no? para ellos, ¿no? A nivel de hacer mejor las cosas, o incluso también de esas personas, ¿no? Gente que pudiera reconvertir incluso su perfil a otras funciones, pues al final lo que tienes es pues un cierre en banda y prácticamente un motín con ese equipo que evidentemente no va a utilizar ninguna herramienta de inteligencia artificial en los próximos 3 años, ¿no? Porque el despliegue no se ha hecho adecuadamente. Con lo cual, parte de la estrategia también que se está empezando a marcar está vinculada a la formación. Parte de lo que se va a empezar a desplegar también son algunos de los fondos de Next Generation, pero esperemos que de una forma adecuada, no como se ha hecho hasta ahora, a nivel formativo. Y luego, si queréis, os cuento lo que se ha hecho hasta ahora y cómo nos hemos equivocado en esto como nación. Y esto lo que va a permitir también es que tengamos muchísima más gente entendiendo y abrazando la inteligencia artificial de una manera positiva y proactiva, y no rechazándola de plano simplemente con el argumento de que viene a quitarme el empleo. Pero ese desarrollo de inteligencia artificial y la regulación europea, ¿cómo va a afectar a la innovación, a la competitividad de las españolas dentro de un mercado global? Sí. Bueno, aquí siempre que se trabaja, ¿no?, una dinámica normativa, la norma normalmente suele castrar, déjame decirlo así, ¿no?, un poco las dinámicas de innovación, ¿no? Con lo cual yo creo que vamos a sufrir una pequeña ola, la cual veamos donde hay una pequeña retroceso, ¿no?, en lo que sería aplicación de alguna de esas herramientas a nivel general. Pero dicho esto, yo creo que España tiene una situación tremendamente polar. España es uno de los países con más talento tecnológico del mundo. Y hablábamos antes del turismo como gran aportador del Producto Interior Bruto, ¿no? Pero también hay un gran incrementador del Producto Interior Bruto, que es la captación de perfiles de fuera de España que se vienen a vivir a España, ¿no? Y yo creo que todos conocemos, ¿no?, por ejemplo, el caso de Málaga, donde, por ejemplo, mi institución tiene también un centro allí. Hay muchísimos, os cuento el caso de una amiga mía que americana, trabajando 10 años en Google en Nueva York, y decide en una determinada etapa de su vida venirse a vivir a España, y concretamente a Málaga. Consigue, gracias a las dinámicas de teletrabajo que tienen las compañías tecnológicas, seguir teletrabajando para Google Nueva York desde Málaga. El horario era un poquito complicado, pero más o menos lo conseguía. Pero ese tipo de dinámicas son bastante habituales, ¿no? Y no solo por la gente que venga, ¿no?, esa migración cualificada que decíamos antes, independientemente que sea americana o latinoamericana o norteamericana, sino también porque España tiene grandes centros educativos y grandes centros de formación, y luego hay núcleos tremendamente relevantes de innovación como para poder aportar valor hacia el extranjero. Y de hecho, por ejemplo, compañías como Google o como Microsoft. Google, por ejemplo, compró una compañía en Málaga de temas de ciberseguridad hace 7 u 8 años. Microsoft también está mirando y analizando varias compañías con sede y origen en España, con lo cual yo creo que es un poco el mensaje como el de la Eurocopa, ¿no? Si nos lo creemos, vamos a ser capaces de desarrollar talento y desarrollar aportación de valor, pero si pensamos que únicamente vamos a ir a rebufo y a espalda de lo que estén haciendo otros, yo creo que no va a tener sentido. Yo creo que tenemos después representación, ¿no?, del Ayuntamiento de Madrid. Ángel va a contar también lo que se está haciendo, ¿verdad?, desde el Ayuntamiento de Madrid. Son iniciativas tremendamente potentes e interesantes. Y insisto que es algo que nos tenemos que creer como país. No, sí, de hecho en Málaga estuve hace 15 días allí con Startup Ole, que hizo una edición allí,
y muchas directivas y directivos de multinacionales te decían eso, y dicen, si es que nos da igual en este nómada digital y tal, Claro. estar en Madrid o estar en Málaga. Y con gente de la Junta te decían que tenían pensado que en los próximos años iba a subir la población en 300.000 personas, que es una barbaridad, obviamente, vamos. O sea, el desarrollo inmobiliario que está teniendo esa zona, ya no solo por el turismo, sino por residencia permanente, está siendo Brutal. espectacular para poder abrazar a todo el talento que se va a colocar allí. Yo también, déjame que te haga una mención. ¿Que no se oye? ¿Sí? Pues, a ver, ahí. No se oye apenas de lo que está diciendo. A ver ahora. ¿Sí? Ah, pues yo tengo una voz muy proyectada. Sí. Pero vamos, si quieres que hablo más fuerte, no. Está muy atrás, Graciano. Sí. Venga. Tú dime ahí. No, un tema por lo que se comentaba antes también, ¿no? Es. O sea, a mí me molesta mucho, y si quieres también abrimos debate después con las preguntas, cuando hablamos de. Déjame caricaturizarlo, ¿no? Españolitos o gente joven, ¿no?, que no quiere hacer determinados trabajos, ¿no? Y aquí abro un tema que para mí es importante, que es el tema de la educación, ¿no? O sea, Graciano lo sabe, yo tengo cuatro hijos en edad adolescente, 22, 20, 18, 15 años, y los 3 mayores desde los 16 años les he obligado a trabajar, ¿no? Y parece que eso es un sacrilegio, ¿no? Yo a veces hablo con amigos y con compañeros míos, no, es que el niño o la niña tiene que centrarse en estudiar. No, lo mejor que tiene que hacer es ponerse a trabajar. ¿Y trabajar dónde? Pues repartiendo pizzas, en Telepizza, siendo socorrista o trabajando en una tienda, ¿no? Entonces, cuando un niño o una niña que ha tenido la suerte de tener unos padres con cierto poder adquisitivo como para poder darles una buena formación, se da cuenta lo que cuesta ganar 5 o 10 euros, os aseguro que entiende la vida de otra forma, ¿no? Con lo cual, intentemos también inculcarles a las siguientes generaciones de que la única manera también de salir adelante, sobre todo en un mundo tremendamente competitivo, porque también a veces pensamos que el españolito promedio solo va a competir en España, y es mentira. Precisamente vinculado a lo que decíamos antes, del talento nacional, el talento en Málaga o en cualquier ciudad de España, tiene que estar compitiendo a nivel mundial. Con lo cual, la dinámica de estar trabajando desde bien joven, y sobre todo, desde luego, el inglés, y si podemos enseñarles algún tema de programación o de data, están compitiendo a nivel internacional con los mejores del mundo. ¿Y la normativa crees que no va a mermar Europa, sino a lo mejor todo lo contrario, ¿no? Bueno, la normativa, fíjate, yo tengo más esperanzas de la aplicación coherente de la normativa en España que de la normativa a nivel global en Europa. Por lo menos, si uno se lee la definición de la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial, y yo habiendo participado en el proceso de selección con la gente con la que hablé y con el propio tribunal que me evaluó a mí, va a ser el desarrollo de un ecosistema. Es decir, o sea, evidentemente se pone énfasis en la legislación, pero sobre todo se pone énfasis en la integración en el desarrollo, además de dinámicas que también se están haciendo en algunas ciudades en España, entre las empresas privadas, las empresas públicas, entidades educativas, centros también de desarrollo de talento. Se ha hablado también antes de la famosa y denostada formación profesional. O sea, ese va a ser sobre todo la dinámica de desarrollo, ¿no? de un ecosistema en el cual seamos capaces de hacer que las cosas pasen. Recuperando lo que has dicho antes de formación en inteligencia artificial y lo que has dicho de los Next Generation, de cómo se están utilizando mal. Entonces, un poco informarnos de en qué hace falta formarse, porque esto es una revolución, y luego cómo se puede hacer que no pase lo de antes. Sí, bueno, eso es público, tampoco estoy contando nada que no. O sea, nosotros en mi escuela, con la antigua Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, participamos también, ¿no?, en la dinámica de guía y de definición de lo que eran los programas, ¿no? Principalmente 2, ¿no?, que eran digitalización para pymes y también la formación para agentes digitalizadores, ¿no? O sea, sobre el papel tenía mucho sentido porque éramos capaces de formar digitalmente a las pequeñas y medianas empresas y también a agentes desempleados que eran capaces de digitalizar estas empresas. El problema es que cuando después, con el tamiz y el paso por la normativa y demás, acabamos, digamos, que prácticamente haciendo un máster de 350 horas. O sea, no hay empresario, ¿no? Había alguno por aquí antes que sea capaz de meterse 350 horas para formarse en, da igual qué tema, ¿no?, en temas digitales o el que sea, ¿no? Con lo cual, digamos que las 2 primeras oleadas fueron relativamente un fracaso. Lo que se está intentando modificar ya con la tercera y con los que van a venir, ya no solo en temas digitales generales, sino también en temas de data e inteligencia artificial, es que sea formación muchísimo más concreta, mucho más específica, más vinculada a las herramientas que normalmente las empresas suelen tener
y que sea formación muy práctica, ¿no? Y yo creo que con esto vamos a ser capaces también de desarrollarlo de una manera mucho más coherente, ¿no? Y yo vuelvo a abrir el melón, que además recuerdo que lo abrí el año pasado y también generó algo de controversia, que es en este tipo de programas de formación pública, el instrumento, no sé si legal o gubernamental y demás habitual, suele ser el que concursan determinadas escuelas, ¿no?, para captar una subvención, pero hay que montar un programa específico, ¿no? Y a mí eso me ha parecido siempre un error. Yo siempre abogo por lo que sería copiar el modelo francés, que igual que nosotros tuvimos aquí, parecido. Tuvimos aquí la cuenta Rovivienda, ¿no?, en la cual tú eres capaz de guardar dinero, ¿no? Yo creo que por la edad que tenemos algunos, os veo, algunos hemos vivido la cuenta Rovivienda, donde teníamos unos ahorrillos ahí en el banco y usando ese dinero, ¿no?, lo invertíamos en una propiedad, ¿no?, y teníamos unos beneficios fiscales. Sería la creación de una cuenta ahorro-formación, ¿no?, para que la gente siempre tuviera en su poder dinero suficiente como para poder formarse y reciclarse. Y el problema en determinados ámbitos, sobre todo los tecnológicos y también los empresariales, es que las necesidades de reformación y de reconfiguración de profesiones prácticamente desde cero o nuevas está siendo cada vez más acelerado. Es decir, que prácticamente tenemos que reinventarnos cada 5 o 7 años. Entonces, si no tenemos dinero suficiente como para poder formarnos de manera privada, tenemos un problema. Con lo cual eso empieza a generar ya brecha digital o gente que no utiliza las herramientas de una determinada manera. Insisto, yo hablo de lo digital, que es de lo que creo que más o menos sé un poquito, ¿no? Y esa es un poco la brecha que además vamos a empezar a ver. Si no somos capaces de desarrollar una estrategia de despliegue de inteligencia artificial inclusiva, vamos a empezar a tener gente que es capaz de utilizar esas herramientas y gente que no. Y ahí también vamos a empezar a ver esa brecha. Pero hay precisamente, aparte de que tengas una cuenta y tal de formación, ahí se puede utilizar mucho más los Next Generation, claro, todos, porque claro, creo que era del 20 al 28, creo que solo entre los FEDER y los otros, se habían usado solo el 30% de todos los fondos europeos. Sí. Entonces, habría que argumentar eso, incluso para, no te digo que fuese gratis la formación, vosotros cobrar, pero para que las pymes y las empresas pequeñas pudiesen tenerlo. Claro. No, y sobre todo en un modelo de libre mercado, en el cual el alumno profesional tenga la decisión de poder decidir en qué escuela se forma. Y a lo mejor hay una escuela que vale 100 y me quiero formar en esa escuela y la cuota que tengo es de 50, pues tengo que pagar otros 50. Y a lo mejor decido formarme en otra de un nivel inferior que vale 30, con lo cual, como tengo 50, me sobran 20. O sea, yo creo que también en ese sentido tenemos que evitar el ser paternalistas o maternalistas con ese tipo de cosas. O sea, el individuo, el profesional, la pyme, tiene que tener capacidad suficiente como para decidir con quién y cómo quiere formarse y también cómo quiere hacer uso de estos fondos. Y evidentemente esa cuenta debería tener un poco esa trilogía, o sea, una aportación a través de cuotas de IRPF o Seguridad Social por parte del empleado y también por parte de la empresa, pero también por parte de la administración pública, ¿no? Y con esa hucha que solo se pudiera destinar a formación, evidentemente, no a pegarte un viaje por ahí, pues estar siempre en capacidad de poder estar actualizado. O sea, una de las partes más duras de mi trabajo como director de la escuela es muchas veces cuando hago entrevistas, nosotros tenemos sobre todo programas de posgrado, no tenemos grados para gente joven, y algunas de las conversaciones más duras es gente de nuestra edad, que a lo mejor lleva 20, 25, 30 años de vida profesional en desarrollos relativamente favorables en su trayectoria profesional, y cuando lleva a lo mejor 1, 2, 3 años en paro y no consigue reencontrar su carrera profesional. Y lamentablemente estamos generando poca ayuda al desempleo senior. Y ya no digo cualificado o no cualificado, simplemente senior, que parece que con tener 50 años la mayoría de la gente está pensando en la prejubilación o jubilación. Si además uno analiza, ¿no? Y yo creo que Amador sabe muchísimo de esto, lo comentaba antes. Si analiza la pirámide de población y cómo vamos a tener la pirámide de población en España en 2050, más vale que haya empleo senior, o si no, no va a haber quien pague las pensiones. O sea, la generación de talento joven, o sea, voy a decir algo políticamente correcto, ¿no? Nos ponemos todos a procrear, o si no, no va a haber manera de pagar aquí lo que nos queda. Así que Julio Iglesias. Talento senior, Julio Iglesias va a estar por ahí. Y la normativa de la que has hablado antes, ¿cómo afecta a las pymes? Porque el otro día, por ejemplo, hablando en Madrid en un foro de ATA, te decían, es que, como habéis dicho antes, la de horas que tenemos que invertir en muchas cosas, y ahora encima nos van a hacer que digitalicemos todas las facturas a partir del 2025, entonces a lo mejor la inteligencia artificial también puede ayudar, pero la pregunta es un poco eso, ¿cómo afecta toda esta normativa que está pasando, qué obligaciones o qué tienen que hacer ahora las pymes? Bueno, ahí
también, o sea, yo en este punto soy un poquito negativo, pero también hay esperanza, ¿no? Y os hablo también de algunas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, hay una de las asociaciones que más está trabajando por el despliegue de la inteligencia artificial en España, que es a nivel empresarial, que se llama Indesia, muy patrocinada desde el inicio por Repsol y muy vinculada a industrial, ¿no? En abril, mayo creo que de este año desarrollaron un acuerdo ya con Cepime. Cepime tiene una serie de categorías, ¿no? También de diferentes pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y tiene Cepime 500, que es un poco aquellas pymes que tienen una adopción de la tecnología mayor y un mayor potencial, ¿no? Entonces han hecho un piloto como para poder desarrollar una dinámica formativa a estas pymes. Y evidentemente eso se hace como piloto, como caso de uso, para luego poder desplegarlo al resto de las pymes. Por ejemplo, conocéis, yo creo que alguno habéis disfrutado el kit digital. El kit digital tenía una parte de aportación pública de esos 12.000 euros, ¿no? Para desarrollar página web y redes sociales, alguna de las cosas, tienda online y demás. Pues, por ejemplo, el poder desplegar ese kit digital, ¿no? Para adopción de herramientas de inteligencia artificial también puede ser algo, ¿no? que se pudiera desarrollar, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta que la adopción de herramientas de inteligencia artificial no cuesta tanto la licencia como el entrenamiento y los datos que tú tienes que tener bien ordenaditos en tu empresa como para poder utilizarlo bien, ¿no? Con lo cual a veces el presupuesto que podía estar ligado a esto hay que tener claro cómo puede funcionar, ¿no? Y si queréis también brujulear por ahí, Indesia desarrolló un barómetro, ¿no? De adopción de la inteligencia artificial, más de 60.000 pymes en febrero de este año, ¿no? Donde se veía o se tipificaba también en qué ámbito concreto las empresas o las pymes estaban utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Y por ejemplo, el dato para mí más relevante es que aproximadamente el 40% de las pymes estaban utilizando la inteligencia artificial generativa en temas de investigación y desarrollo, ¿no? Lo cual también es muy interesante, ¿no? Y luego otro dato más alrededor de la educación, ¿no? Solo el 2%, ¿no? Sabéis que en España hay en torno a 4.000 y pico títulos universitarios. Este dato es maravilloso. 4.000 y pico títulos universitarios, solo el 2% tiene algún contenido vinculado a inteligencia artificial a día de hoy, ¿no? Con lo cual también el drama a nivel educativo es que seguimos educando a nuestros hijos para un mundo que hace tiempo que dejó de existir, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Aparte que tengáis alguna pregunta, si queréis levantar la mano, pero mientras yo quería preguntarte, porque claro, has puesto un ejemplo de una empresa, sin mencionar, del mundo textil, que es el miedo que tienen muchos sectores con la inteligencia artificial, que te suena a que lo que van a hacer es destruir trabajos. Por ejemplo, en mi sector también, porque está claro que, o las agencias de comunicación, porque lo que te hace una persona ahora, te tiraba horas, te lo puede hacer en 10 minutos. Pero aquí está también el componente de lo de la ética. O sea, esto de la ética en la regulación, ¿cómo está haciendo? O sea, ¿está recogido, está muy protegido? ¿Cómo ves ese aspecto? Sí, está recogido y de hecho en la dinámica de planteamiento general es uno de los vectores más importantes de actuación. A mí, por ejemplo, me gusta decir que en el proceso que yo seguí para mi candidatura, ¿no? a la dirección de la agencia, en el tribunal de evaluación había un doctor, filósofo y especialista en ética en tecnología. Y os puedo asegurar que yo, siendo ingeniero, fueron las preguntas más complejas que tuve que responder en ese tribunal, ¿no? Entonces, ese es un vector importante. Va a haber una serie de consideraciones alrededor de la ética. No sé si va a haber un responsable de ética de inteligencia artificial en las pymes, seguramente no, evidentemente no, pero en las pequeñas y en las empresas grandes probablemente sí. Y esto tiene que marcar también el buen uso, ¿no? de todo lo que vayamos desplegando alrededor de estas herramientas, ¿no? Pero luego también hay un tema que el propio individuo tiene que ser capaz de gestionar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tiene que cambiar mucho el modelo educativo, tiene que cambiar mucho como para que no tenga que ser el profesor el que tenga que decirle al alumno si un trabajo está entregado utilizando IA o no. Yo creo que también hay un tema ahí de educación en valores y la propia ética que tiene que tener el individuo como para ver qué tipo de cosas se utiliza y qué tipo de cosas no. Pero independientemente de eso, que puede ser un subterfugio, ¿no? Para hacer las cosas más rápido o mejor, también todo el tema de la ética está también muy vinculado a los sesgos. O sea, lamentablemente, y eso es algo que nos tenemos que quedar con mucha claridad, los datos de entrenamiento históricos que pueden utilizar los sistemas de inteligencia artificial tienen sesgos que son los nuestros propios, ¿no? Donde si uno imagina un directivo de una empresa IBEX 35, aunque digas directivo y el idioma español, la RAE lo permita, tú siempre piensas en un hombre.
Y no piensas que el hombre tenga la piel blanca o piel oscura. Normalmente puede ser un hombre blanco, ¿no? Y eso, por ejemplo, en Estados Unidos está súper tipificado. Y gran parte del entrenamiento que se tiene que desarrollar, sobre todo en Europa, para evitar esos sesgos, tiene que ir vinculado un poco a esta línea, ¿no? Para incluir temas de diversidad o incluir también dinámicas en las cuales cualquier persona pudiera verse representada en una decisión o una recomendación de decisión de un algoritmo basado en inteligencia artificial. ¿Queréis aprovechar que está Rodrigo para hacer alguna pregunta? Yo tengo algunas, pero es mejor... Por ahí hay una... ¿Se puede el micrófono? Sí, que yo me pongo a hablar y no paro. A ver, bueno, yo tengo buena voz. Espera, que ahí te llega el micrófono, como se está retransmitiendo. Así... Buenos días. Buenos días. Yo, como humanista y mujer de letras, pues en cierta manera la inteligencia artificial me asusta un poco, aunque comprendo que es evolución y es progreso y todo esto. Pero me gustaría que me dijera, a ver, el aspecto artístico, sobre todo, ya sea literario, musical. La inteligencia artificial asusta un poco, porque yo misma, ahora mismo, en el sector en el que estoy metida, que es en el derecho, pues los abogados del turno de oficio a la inteligencia artificial le han propuesto 4 o 5 palabras, les ha creado una bachata impresionante de reivindicación de sus cosas. Entonces, asusta un poco a nivel ¿no? El literario igual, pues dicen que si das una serie de ideas, te pueden confeccionar un libro. No sé si será un bulo o... Pero... Es real. Bueno, gracias por tu pregunta. Yo lo que te diría es, primero, la mejor forma de evitar el miedo o el susto es ponerse manos a la obra y probar las cosas, ¿no? Con lo cual te recomendaría, que no sé si lo has probado o no, pero que lo pruebes. Segundo, no tiene nada que ver lo que sería el mundo legal yo creo la primera parte de tu reflexión, que era un poco más el mundo humanístico, ¿no? Y otro tipo de carreras, ¿no? El mundo legal lleva 2 años y medio en una total revolución, ¿no? Porque es uno de los sectores o de las funciones donde más afecta la inteligencia artificial generativa, y hay... Nosotros, por ejemplo, con ISDI, se ha mencionado antes también, participamos en una cátedra de investigación de la efecto, ¿no? de la inteligencia artificial generativa sobre el mundo legal con KPMG y con muchas compañías IBEX 35 en España, compañías tecnológicas. Y evidentemente está cambiando. O sea, ya no puede haber ninguna carrera de derecho que no tenga un copiloto legal a su lado enseñando a los alumnos a poder utilizar de manera más eficiente esta tecnología. Y la tercera respuesta que te doy está vinculada a tu primera parte de la reflexión o la pregunta, que es, para mí es el momento de que la gente joven estudie las carreras que antes eran consideradas las Marías. La lingüística o carreras humanísticas, que parece que además, y tú lo sabes probablemente mejor que yo, no tenían prácticamente empleo, y ahora tienen muchísima capacidad de generar empleabilidad, precisamente porque son aquellas carreras en las cuales capacita a los profesionales a hacer cosas que los ingenieros no sabemos hacer. Que los ingenieros sabemos hacer una cosa muy bien cuando la definimos bien o no la definen, pero el pensar o el tener una perspectiva mucho más abierta como para poder dialogar con una máquina de manera interesante, y el uso de una palabra y el matiz que tiene una palabra con respecto a otra, eso es algo que la gente que os dedicáis a ese tipo de carreras sabéis hacer mejor que nadie. Entonces, para mí es el momento ahora mismo para poder estudiar esas carreras, y de hecho, si te pones a buscar en portales de empleo, hay muchísimas posiciones ya vinculadas a carreras de lingüística, sobre todo vinculadas a sistemas de entrenamiento de inteligencia artificial. Y luego hay centros que sí se están adaptando. Sí. O sea, por ejemplo, mi hijo empezó en el CEU Derecho el año pasado y no es un grado, bueno, es un grado, es de ellos solo. Y es Derecho y Derecho Digital. Sí. No exactamente si van a hablar de inteligencia artificial, pero bueno, por lo menos están encauzándoles, vamos. Cuando quieras. Buenos días. Una vez, Rodrigo, pues interesante tu ponencia y tus reflexiones. Yo en todo esto creo que hay una expresión que yo utilizo bastante, que es la transformación de cabezas. Porque, por lo menos en mi empresa, cuando hicimos la transformación digital, lo complicado no fue sí fue hacer la transformación digital, pero mucho más complicado fue que los empleados y colaboradores transformasen su visión del tema
para entender que realmente beneficiaban muchísimo a la productividad, a la eficiencia, a los procesos y a todo. Con la inteligencia artificial creo que pasa lo mismo. Y nosotros ahora mismo que estamos pues desarrollando RPAs y todo esto para automatizar un montón de cosas en las que los propios empleados están hasta la coronilla porque son cosas que no aportan valor, pero que estamos obligados a hacer y que son un coñazo, pues eso permite liberarles la mente para que hagan cosas que aportan valor, ¿no? Entonces, bueno, mi compañera decía que le da miedo, ¿no? Yo en mi casa tengo 6 o 7 robots y desde que tengo todo eso discuto mucho menos que cuando tenía personas que hacían esas cosas. En mi empresa, con los problemas que he comentado antes de captación de personal, pues es lo mismo. Al final, si tienes con menos personas que realmente tienen actitud y que son buenas, con esos copilotos y con esa inteligencia artificial, puedes cubrir muy bien pues carencias que de otra manera te pueden generar muchos problemas. No sé, es más que una pregunta, es una reflexión, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final, yo creo que lo que tenemos que ser capaces de desarrollar en la implantación de la IA en España, sobre todo, es un liderazgo ético directivo. O sea, es decir, que quien esté gestionando las empresas no solo esté pensando en la implementación de inteligencia artificial para la productividad y para ahorrarse 3 personas. O sea, esa va a ser una parte de la película, pero si solo hiciéramos eso, a nivel global, en España iríamos a una industrialización masiva que no generaría ninguna ventaja competitiva al país. Parte de lo que tú estás comentando es esa liberación de tiempo y esa utilización de ese tiempo para desarrollar tareas de mayor valor añadido. Pues es ahí donde si cada empresa, cada empresario, cada empresaria somos capaces de llevarlo en ese término, vamos a ser mucho más competitivos, ya no solo en España, sino también fuera de España, ¿no? Y estoy de acuerdo 100% que es un tema de gestión del cambio. Por eso os ponía un poco las olas de Internet, o sea, es la enésima ola del tema digital, tecnológico, donde hay que cambiar más mentalidades que herramientas. Pero yo sobre todo insisto, esto es un tema de hacerlo sin miedo, sin pereza y sin vergüenza. Sin miedo, sin pereza, sin vergüenza. O sea, es la única manera de que uno además no puede estar hablando de esto de oídas, ¿no? Y diga, no, es que me han dicho, es un bulo, como decías tú, úsalo. Si es que además un sistema de inteligencia artificial como ChatGPT en el móvil te puede responder con más cariño y con más precisión a cosas que te pueden responder cualquier familiar tuyo. O sea, que yo de hecho os hago yo me voy a ir de vacaciones con mi novia a casa de sus padres, ¿no? Y le pregunté a ChatGPT que me ayudase cómo gestionar lo mejor posible esa semana. Y os puedo asegurar que las recomendaciones que me ha dado son imbatibles. Así que las compartí con mi futura suegra, así que también he sido capaz de llevarlo a cabo. Un pequeño detalle que se me ha olvidado comentarte. Nosotros, ahora que estamos con el tema de los desarrollos de RPAs y todo esto, hemos tenido una transición en donde pensábamos hacer un desarrollo de una determinada manera y como me enchufo todas las ponencias que puedo de inteligencia artificial, ya veo que el tema va más a desarrollar las cosas como se llama en el rollo tecnológico in-house y que los propios empleados puedan desarrollar esos robots, ¿no? ¿Cómo ves tú la formación de esas cosas que no llegan a ser programación, pero que realmente hay que tener claro, ya no es un prompt solamente, sino es algo más, creo yo, no sé cómo decirlo, cómo definirlo, pero no llega a ser programación, pero que tengan la capacidad de poder decirle a su copilot: necesito que en esta tarea que me has observado en el ordenador, ¿cómo la hago? Pues con todas estas cosas para darle pie al robot a que lo haga. Sí, aquí, quizá para los que no conozcáis, RPA es una tecnología, una dinámica en la cual se estructuran lo que sería el diseño o rediseño de procesos, ¿no? Utilizando automatización, usando tecnología.
Para mí esa pregunta es muy relevante porque yo siempre digo que la formación en inteligencia artificial no tiene que ser finalista, no necesitamos formarnos en una herramienta. O sea, hay para mí 4 pilares básicos en los cuales alguien que intenta utilizar herramientas de inteligencia artificial tiene que formarse. Uno es el manejo de los datos, entender mínimamente cómo funcionan los datos, qué es un dato estructurado, qué no es estructurado, etcétera. La segunda es pintar un proceso. Que muchas veces tú le dices a alguien, oye, es que yo trabajo en esto, vale, pero píntamelo, y no es capaz de pintártelo. Un proceso que tiene un flujo, que tiene un paso, que luego tiene otro paso, que si una vez que haces este paso la respuesta es sí, voy aquí, si es que no, voy acá. O sea, hay procesos tremendamente sencillos que si uno no es capaz de pintarlos o definirlos, no hay manera luego de automatizarlos. La tercera es la lingüística. Tenemos que ser capaces de entrenarnos a nosotros mismos para hablar bien a las máquinas y a los sistemas, aparte en general hablar bien a todo el mundo, pero en concreto a las máquinas. Y la cuarta es un tema de programación. Pero la programación ahora, y yo que soy ingeniero de hace 30 años, yo programaba con tarjetas perforadas, que alguno a lo mejor de la sala ha visto alguna. Ahora la programación se hace a través de herramientas de no programación, es decir, no tienes que tirar ni picar ni una línea de código para aprender a programar. Entonces muchas veces lo que tienes son sistemas de configuración, es decir, tengo un objeto que accede a esta base de datos y que si hago esto y lo arrastro y lo pincho, tal, ya tengo un proceso definido. Entonces, para mí esos 4 elementos, uso de los datos, los procesos, la lingüística, la no programación, son bases esenciales para que luego la gente o los equipos que tú tengas en tu casa sean capaces de adoptar un desarrollo mucho más productivo y eficiente de la inteligencia artificial, ¿no? Y luego ya al hacerlo dentro o fuera, no sé, yo te diría que no sé, prueba. O sea, no tengo criterio ahí para responderte, que sería lo mejor. Bueno, vamos a dar las gracias a Rodrigo, que ha estado muy bien y como sabéis la inteligencia artificial es el presente, y la charla que tenemos ahora es con Ángel Niño, que ahora os lo presento, que es que además viene de Madrid y se va corriendo a Madrid, con lo cual nos podemos tirar horas. Vamos. Es maravilloso el debate, pero vamos a pararlo aquí hoy. Yo doy un aplauso y agradecerle de haber venido. Todo cambia. Las modas, las aficiones, las artes, los gustos. Cambia nuestra forma de entender el mundo, de vivir en él. La naturaleza cambia, pero la esencia, la raíz y el valor que le damos a las cosas permanecen. Y lo auténtico prevalece. Aquí, en Castilla y León, los paisajes cambian durante todo el año, pero la belleza prevalece. Desde que nuestros antepasados colocaran las primeras piedras, la arquitectura ha cambiado. Pero la monumentalidad perdura. La forma de alimentarnos y la forma de cultivar ha cambiado, pero el sabor de la tierra permanece. La forma que tenemos de ganarnos la vida, de ganar en la vida, ha cambiado. Pero seguimos caminando. Y las ganas de vivir prevalecen, tejiendo nuestros pasos, tejiendo el futuro. Castilla y León.